Las comunidades migrantes en Estados Unidos viven una realidad muy distinta al resto de la población. Al salir de sus países de origen deben adaptarse a nuevos escenarios, con nuevas reglas, nuevas leyes y nuevos retos que sortear. Y es a través de estos procesos que inicia también la lucha por sus derechos y por sus recursos. Hoy vamos a charlar con un especialista que ha centrado su trabajo de investigación en lo que se denomina como las políticas cotidianas, estas que afectan a los grupos marginados, como lo son los y las campesinas indígenas, los y las deportadas y los y las migrantes indocumentadas. Este es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy nos acompaña la doctora Abigail Andrews. Ella es profesora investigadora en la Facultad de Sociología en la Universidad de California en San Diego. Y recientemente publicó el libro Undocumented Politics, Place, Gender and the Pathways of Mexican Migrants. Un estudio sobre las comunidades migrantes, la lucha por sus derechos y sus recursos, y vamos a charlar precisamente de esto con ella. Bienvenida, Abigail, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, Undocumented Politics, las políticas indocumentadas se podría traducir. ¿Cómo nace esta investigación y cuál fue el proceso para llegar a esto? Claro, pues fue un proceso un poquito circular, porque empecé en el estado de Oaxaca, en el sur, en unos pueblos chiquitos rurales, y pensé que iba a estudiar el empoderamiento de las mujeres. Y rápidamente me di cuenta de que no podía entender nada de estos pueblos sin entender sus procesos y sus historias de migración. Entonces me fui, siguiendo sus historias. Y entonces, después de pasar un poquito de tiempo en los pueblos, me vine al sur de California a conocer sus migrantes de California y qué les había pasado. Y llegué a ver que habían pasado procesos muy distintos, aunque fueran migrantes indocumentados, todos habían llegando en Estados Unidos en los años 90, por los lugares que llegaron y las historias distintas de sus pueblos, pues habían pasado muy diferentes experiencias de ser indocumentados y desarrollado estrategias muy diferentes para luchar para sus derechos, para luchar para una voz política, tanto en Estados Unidos como en México. Exacto, porque justo hablabas de esto, ¿no? O sea, de la agencia política que tienen las personas migrantes. Sí. ¿Cómo es el proceso de politización? O sea, porque me imagino, y tú me puedes decir esto, como llegas, es un país nuevo, son nuevas reglas, nuevas leyes, nuevas cuestiones, y también como estás fuera de tu comunidad, ¿cómo empiezan ellos a agenciarse y a ser más politizados, por así decirlo? Sí, claro, pues, y me interesó la idea de que esta gente se podía considerar una gente sin voz. O sea, en México eran gente indígena que desde hace mucho tiempo no había tenido voz política, y llegando a Estados Unidos son migrantes indocumentados, o sea, no tienen derechos en Estados Unidos ni al voto, ni a representación política, ni forma de abogar por sus derechos, por recursos y eso. Entonces dije, pues, pero se ha visto que la gente inmigrante en Estados Unidos últimamente también ha tenido una voz muy fuerte en la política. Han salido a marchar, a protestas por derechos políticos. Hay los dichos Dreamers que han estado pues saliendo y diciendo que son americanos aunque no hubieran nacido allá, aunque no hayan nacido allá. Entonces dije, pues, ¿cómo puede ser que ellos se concientizan políticamente? Y dije, pues, es un proceso distinto dependiendo de dónde llegan y cómo es el trato que reciben en los lugares que llegan. Y también por su historia en México, por la historia de sus pueblos mexicanos, porque aunque sean indígenas, todos los migrantes que estudié, pues sus pueblos tenían historias muy diferentes. Uno fue muy como pueblo ideal indígena, por así decir, que era muy comunal, muy cooperativo, todo eso. Y el otro, aunque fuera indígena, fue muy jerárquico. O sea, sí se había la distinción también ahí muy marcada. Exactamente, y eso les impulsó en diferentes caminos.
Uno en un camino de trabajo de campo que les llevó a un lugar más rural en Estados Unidos y más hostil. Y otro en un camino urbano que les llevó a la Ciudad de México y luego a Los Ángeles, que Los Ángeles siempre ha sido un sede de movilización latino en Estados Unidos. Exacto, y los migrantes con los que pudiste platicar, las personas migrantes, ¿empiezan a entender estos procesos de politización? ¿Se involucran o son temerosos también? Un poquito de los dos. O sea, se supone, muchos investigadores han supuesto que los migrantes tienen miedo y no tienen derecho legal, entonces se mantienen callados en la políticamente. Sombra, sí. Pero yo me di cuenta que no era siempre así. En lugares como Los Ángeles, donde tenían apoyo algunas veces de la policía, apoyo de organizaciones, todo eso, pues les dio más valor para salir a las calles a marchar y también para considerarse a ellos mismos parte de la sociedad, considerar que ellos merecían inclusión. Mientras en la zona que estudié, que era más rural y más hostil, era una parte del condado de San Diego que era uno de los primeros en crear leyes locales antimigrantes. Entonces, ellos empezaron a sentir que no importaba cómo se portaban, ellos iban a estar perseguidos por la policía y entonces tenían miedo de salir, miedo de hacer algo. Pero al mismo tiempo, esa era una época en que los partidos políticos mexicanos estaban buscando apoyo de los migrantes, estaban buscando que los migrantes se involucraran en la política mexicana. Entonces, en el lugar en que se sentían aislados o se sentían alienados, llegaron a invertir su energía en la política de México y pensar que pues tal vez tendrían un futuro en México. Y que de alguna manera podrían como incidir políticamente en sus países aunque no estuvieran ahí, me imagino. Exactamente, pues ellos querían una voz y veían esa posibilidad allá en México. Muy bien, vamos a seguir platicando de este tema, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando con la doctora Abigail Andrews. Ella es profesora de la Universidad de California en San Diego y estamos hablando sobre migración, género y procesos migratorios pues de comunidades que están allá, se agencian políticamente y buscan también luchar por sus derechos. Abigail, un aspecto fundamental que viene también en el subtítulo del libro, es la perspectiva de género. Sí. Y creo que esto es algo que es muy importante de platicar porque la experiencia migrante de las mujeres y de los hombres es muy distinta, pero también pues lo que tú viste en tu investigación tiene mucho que ver con la voz que pueden adquirir estas mujeres y cómo transforman también su voz en otra realidad política también para ellos. ¿Qué nos puedes decir de esta parte de tu libro? Claro, pues en el estado de Oaxaca, en los pueblos indígenas, tiene mala fama de excluir a las mujeres y de hecho las tradiciones oaxaqueñas son que los hombres participan en la política del pueblo y las mujeres no. Y hasta la fecha hay muchos pueblos en que las mujeres no tienen voz política en los pueblos por su propio deseo o por el deseo de los hombres, un poquito de los dos. Pero vi que en los dos casos que vi, con el proceso de migración, esa tradición cambió muchísimo y entraron las mujeres en la política del pueblo, pero pasó en formas muy diferentes. Y te puedo contar dos ejemplos. Un ejemplo fue una mujer que le llamó Carmen en el libro y ella emigró de Oaxaca, de la Sierra Norte, en los años 90-92 creo, a Los Ángeles y llegó a trabajar en las fábricas de ropa. Y ella al llegar se sintió mucha pertenencia a Los Ángeles porque tenía el apoyo de organizaciones locales, no tenía tanto miedo y con el tiempo llegó a ver su pueblo de origen como atrasado, como machista, todo eso. Y esa es un narrativo que tiene muchos
muchas investigaciones de la migración y el género, de que salen las mujeres de pueblos patriarcales, llegan a otro sitio y pues se empoderan porque ven otra cultura. Claro. Pero yo me di cuenta en el transcurso de la investigación de que realmente no fue la cultura estadounidense, sino que Carmen estaba involucrada en luchas por derechos de los migrantes. Y fue por esas luchas que llegó a verse como más viva como mujer y ver que merecía derechos como mujer también. Y salió más claro en otro caso, que es otra mujer que le llamo Alma, y que vino de otro pueblo en Oaxaca. En su caso, casi toda la gente de su pueblo iba al condado norte de San Diego, que era un lugar mucho más hostil para los migrantes. Que nos mencionabas al principio. Y de hecho, Alma se sintió sufría más llegando a los Estados Unidos porque creía que no podía reportar a su esposo que le abusaba a la policía y no tenía a quién se sentía completamente vulnerable. Y al fin de cuentas, ella decidió volver a su pueblo de origen. Y parece sorprendente porque dices, pues era un lugar muy patriarcal, etc. Pero al fin de cuentas había muchas mujeres que a lo largo de la historia del pueblo que habían llegado a trabajar como trabajadores del campo en Sinaloa y en Baja California antes de llegar a los Estados Unidos. Muchas mujeres han tomado la decisión de que estarían más libres en su pueblo de origen que en el lugar a que habían llegado, tanto por el abuso laboral como por el abuso de sus esposos. Entonces, regresando al pueblo, empezaron a luchar por el derecho de no migrar, o sea, para el apoyo del estado de Oaxaca, para pavimentación de las calles, todo eso, para que podían hacer una vida en Oaxaca. Y al fin de cuentas, las mujeres llegaron a tomar puestos que nunca habían tomado en la política del pueblo. Y encontraron su empoderamiento allá en Oaxaca en el transcurso de abogar por otros recursos y otros derechos. No, pues es clarísimo la disparidad también de las experiencias que nos estás mencionando. Y estas mujeres, de alguna manera, ¿todas viajaban con sus esposos, maridos? Era diferente también, porque hay la idea de que toda la migración laboral de mexicanos a Estados Unidos ha sido dominado por hombres históricamente. Pero vi que en los dos casos era diferente. En el caso de la migración urbana, del pueblo que estudié que había más migración urbana, emigraron muchas más mujeres porque ellas vieron oportunidades, por ejemplo, para trabajar como trabajadoras domésticas. Y de hecho, ellas fueron las que encontraron oportunidades en Los Ángeles en los años 80, 90, cuando había mucha demanda para trabajadoras domésticas y también trabajadoras en las fábricas de ropa. Entonces, en ese caso, las mujeres, muchas salieron como jóvenes para buscar oportunidades antes de casarse. Mientras que en el caso de los trabajadores del campo, muchos de ellos en su pueblo de origen no tenían que comer. O sea, a fuerzas tenían que emigrarse para sobrevivir. Entonces, muchas veces o viajaba el papá de familia o viajaban todos juntos. Las mujeres y hasta los niños junto con los papás. En familia. Sí. Y en estos casos, ¿cómo influye las mujeres? O sea, ¿encontraron resistencias? ¿Pudieron lograr estos cambios? ¿Y ellas mismas se perciben a sí mismas como agentes de cambio? Pues al fin de cuentas sí, pero no lo pensaban así desde el principio. O sea, en el inicio pensaban, por ejemplo, la mujer Alma, que te comenté, que hizo mucho cambio en su pueblo de origen. Al principio no quería entrar en las asambleas comunitarias. Le dio pena, no quería hacer esas cosas, pero se dijo, pues es necesario, lo tengo que hacer por mi pueblo para poder seguir viviendo aquí. Viéndolo desde atrás, dijo, pues ahora me siento más viva, me siento que desperté como mujer, pero no es lo que pensaba al principio.
Exacto. Y en términos también de la parte de la parte política, o sea, de la parte de la agencia política, ¿cuáles son las variables? Digo, ya has mencionado algunas, pero claro, si pudiéramos resumir como las variables que influyen en esta agencia política, en el caso de la primera mujer sería quizá el entorno, claro, las comunidades, las organizaciones. Sí. Pues yo creo que en los Estados Unidos es muy importante el entorno y el trato que reciben del Estado. Definitivamente. Y de las comunidades también organizadas. Claro, sí. Entonces, en ambos casos, y digo, en Los Ángeles, como decías, pues hay una gran comunidad. Exactamente, si la organización de los latinos es parte del entorno que influye en el trato que reciben del Estado. Y qué tan hostil sea también el lugar. Exactamente, sí. Muy bien. Vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Ya volvemos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos con la doctora Abigail Andrews de UCSD, la Universidad de California en San Diego. Estamos hablando de las políticas indocumentadas o de los y las indocumentadas. Y ¿cuál es, desde tu perspectiva y luego de esta experiencia, pues la perspectiva que encontraste con las personas con las que estuviste en contacto? Por un lado, se transformaron, hay un antes y después de sus procesos migratorios en todos sentidos. Pues sí, todos se cambiaron a través de sus procesos migratorios, pero se cambiaron en maneras muy diferentes dependiendo de qué es el trato que encontraron en sus destinos. Y por ejemplo, aunque el control de inmigración es una jurisdicción federal en Estados Unidos, realmente tiene mucha influencia en la política local, las prácticas de las policías, las prácticas de las organizaciones. Y entonces algunos se vieron más oprimidos al llegar a Estados Unidos y otros vieron las posibilidades de hacerse parte de la comunidad estadounidense. Entonces, pues, varió mucho según el proceso. ¿A qué partes iban? Sí. ¿De alguna manera crees que ya el famoso American Dream se ha desdibujado también para los y las migrantes? Sí, pues ahorita está muy difícil la situación por el presidente que tenemos en Estados Unidos y creo que mi investigación puede decirnos algo de eso, porque vi un lugar muy hostil a los migrantes en que ellos se sentían perseguidos sin ver a cómo se portaban. O sea, podían ser los mejores participantes de la comunidad y todavía les iban a perseguir. Y así creo que se sienten muchísimos latinos ahora en todo Estados Unidos. Por lo que está haciendo la migra, el ICE. Y, por ejemplo, en Los Ángeles habían salido muchos de los migrantes en 2006 a las marchas enormes que había para los derechos de los migrantes. Pero muchos se desilusionaron después de las marchas, que no cambió nada. Al contrario, se hizo peor. Se hizo más fuerte, claro. Y muchos de estos migrantes ahora tienen 30 años viviendo en Estados Unidos. O sea, ya han hecho sus vidas. Llegaron a los 15 años y allá tuvieron sus hijos y todo. Entonces, es muy triste ver que a pesar de sus esfuerzos, pues no ha cambiado mucho la situación para gente indocumentada. Exacto, y justo en ese sentido te iba a preguntar, o sea, en el panorama pues político, también de alguna manera estos migrantes, ¿cómo se perciben a futuro? Me refiero, ¿quieren seguir buscando su politización, su lucha por sus derechos? Sí. ¿O se sienten todavía...? Pues lo que te dijo, los que se desesperaron en Estados Unidos, muchos buscaron posibilidad de derechos políticos en México. Y de la gente en el lugar más hostil que vi en Estados Unidos, querían un futuro en México. Aunque siguieran en Estados Unidos trabajando por razones económicas, pues tenían la mente ya en su pueblo de origen, o en la ciudad de Oaxaca, o en México, porque sentían más pertenencia y aquí quieren en regresar. México. Y querían, o sea, aunque quedaran, querían regresar. Y justo quería regresar al tema de las mujeres, porque en ese sentido, no sé qué tanto viste en tu investigación, como esta valoración entre costo y beneficio, ¿no? Claro. O sea, sí, a lo mejor es una mejor vida en términos económicos, pero no en calidad de vida. Y es mejor estar cerca de tu pueblo, cerca de la familia. Sí.
Y también, o sea, la cuestión, tú hablas del patriarcado y cómo se desdibujan estos procesos para las mujeres. Pues también es muy diferente porque no es tan liberado Estados Unidos. O Claro, sea, exacto. de hecho, para mujeres indocumentadas que no tienen posibilidades, que no tienen apoyo, pueden sufrir más del patriarcado doméstico en Estados Unidos de lo que sufren en sus pueblos de origen. Entonces, pues, y también no podemos decir, o sea, México también está cambiando en esas cuestiones. Entonces, pues es una cuestión de buscar en dónde hay oportunidades en los dos lados de la frontera para las mujeres y tanto para los hombres. Claro. Y otra cosa interesante que vi es que los hombres, o sea, no eran solo los abusadores, por así decir. Claro. Ellos también, pues, estaban muy abiertos a la posibilidad de cambiar quién estaba metido en la política si les ayudaba a abogar por sus derechos y por más recursos, o en México o en Estados Unidos. O sea, de alguna manera también le cambió la perspectiva a ellos, de dejar también que sus sí. esposas se involucraran más activamente en esos procesos. Sí, pero les cambió la perspectiva cuando vieron que necesitaban el apoyo y colaborar con las mujeres para luchar para más derechos. O sea, no sería una transformación, digamos, en esencia, pero sí de beneficio para la familia. Sí, o sea, no fue solamente, pues, no fue directamente al género, pero indirectamente, por así decir. Sí. Los benefició de alguna manera. Sí. Muy bien, Abigail, ¿y qué más podemos encontrar? ¿Qué va a encontrar las personas en este libro, además de lo que hemos estado platicando? Claro, pues una parte interesante creo es que mucho del libro trata de los pueblos de origen en México. Y muchas veces se tiene la idea de que la influencia de la migración viene a través de las remesas. Y yo también veo que los pueblos, la gente que se queda en los pueblos de origen también reacciona a los migrantes, a sus formas de ser, a sus esfuerzos para cambiar los pueblos, y a veces no es para ser más parecidos a los migrantes, sino, por ejemplo, el pueblo más organizado, más cooperativo que vi, no quería perder sus formas de ser y veía como amenaza la migración a Los Ángeles, porque decían mucha gente en el pueblo que eran muy egoístas los migrantes que fueron a Los Ángeles y se iban a transformar en estadounidenses así. Entonces ellos les pidieron participar de las formas que habían participado desde hace siempre. Claro, entonces hubo de alguna manera una transformación, pero pues no todo es armónico, digamos, hay para bien y para mal. No es necesariamente una transformación para ser más parecido a los migrantes, sino puede haber broncas entre los que se quedan y los que se van también. Pues sin duda un libro muy interesante y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el programa, que nos hayas platicado de esto. Y pues sí, definitivamente, además tiene una portada muy, muy bonita tu libro. Y bueno, muchas gracias, Abigail, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Y también a ustedes, muchas gracias. El libro se llama Undocumented Politics, Place, Gender and the Pathways of Mexican Migrants y es de la editorial University of California Press. Y recientemente este libro se presentó aquí en el COLEF Tijuana. El evento lo pueden ver completo en nuestro canal de YouTube del COLEF. Ahí también pueden ver nuestros programas de diálogos y no olviden suscribirse. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera y en Twitter como @diálogoscolef. Nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Flor Arballo. Hasta pronto.